Hola, futuros docentes y colegas, qué gusto arrancar con esta sesión de mentoría. Hoy vamos a desglosar un material que, la verdad, de haberlo tenido en mis primeros años frente al pizarrón, me habría ahorrado, muchísimos dolores de cabeza. Vamos a sumergirnos en el capítulo 2 de nuestro material, enfocándonos en un tema absolutamente crucial: cómo dominar nuestra realidad interna para realmente prosperar en el aula. Porque seamos sinceros, pasamos horas y horas perfeccionando la planificación o la didáctica. Pero a veces olvidamos que nuestra herramienta principal en el salón somos nosotros mismos. Así que vamos a explorar cómo nuestra propia mente moldea, literalmente, nuestro día a día. Y para entrar en materia, quiero que pensemos en una pregunta que todo educador se ha hecho alguna vez. Yo mismo me la hice muchísimas veces mirándome al espejo de la sala de profesores. ¿Por qué algunos días educar fluye maravillosamente, casi sin esfuerzo, y otros días nos agota hasta los huesos? Es como si un martes fuéramos líderes súper inspiradores y el miércoles, con el mismísimo grupo, ya estuviéramos cuestionando nuestra vocación. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, la respuesta a esto es muchísimo más interna de lo que solemos admitir. De hecho, podemos encontrar una respuesta en esa famosa parábola de los dos lobos. Seguramente la han escuchado. Esa que dice que hay dos lobos luchando constantemente en nuestro interior. Uno está lleno de ira, de resentimiento, de estrés crónico, y el otro está lleno de amor, compasión y paciencia. ¿Y cuál de los dos gana? Exacto, gana el que nosotros decidimos alimentar. La educación emocional para nosotros, los que estamos ahí, al frente de la clase, empieza justo ahí, eligiendo de manera súper consciente qué tipo de narrativa interna estamos nutriendo, antes de que suene siquiera el primer timbre del día. Ahora, quiero que presten atención a una cifra que es francamente asombrosa. Un 90%. Sí, escucharon bien. Según los expertos, el 90% de la comunicación que tenemos en un día normal no es con nuestros alumnos, ni con los directivos, ni con los padres de familia. Es con nosotros mismos. O sea, pasamos la inmensa mayoría de nuestro día inmersos en una conversación completamente silenciosa que ocurre justo ahí, dentro de nuestras cabezas. A esta charla constante es a lo que en este capítulo llamamos autodiálogo. Y básicamente es ese monólogo interno que expresa de forma directa nuestros pensamientos y, ojo con esto porque es clave, genera nuestras emociones de forma instantánea. Piénsenlo así, rara vez es un currículo complejo o un estudiante desafiante lo que realmente nos agota al final del día. Lo que nos drena, lo que nos deja sin energía, es la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre esa situación en particular. Nuestros pensamientos son, literalmente, los verdaderos arquitectos de nuestras emociones. Y a ver, veamos la mecánica biológica de cómo funciona esto en tiempo real. Imagínense esto. Segundo 0, un estudiante interrumpe la que creíamos será nuestra mejor explicación. Segundo 1, entra en acción nuestro autodiálogo y pensamos: uy, lo hace a propósito para desafiarme. Bueno, casi inmediatamente, la amígdala en nuestro cerebro lee ese pensamiento y libera todo un cóctel químico de enojo. Y en cuestión de apenas 90 segundos, esos químicos inundan nuestro cuerpo, nuestro ritmo cardíaco sube por las nubes y entramos de lleno en lo que llamamos modo defensa. Biológicamente estamos listos para pelear o para salir corriendo, pero definitivamente no para educar. Y aquí es donde radica el gran punto ciego de nuestra propia biología. La amígdala es completamente ciega. No tiene la más mínima idea de si el estudiante realmente quiso faltarnos al respeto o si simplemente es un adolescente actuando sin ningún tipo de filtro. La amígdala le cree ciegamente, al 100% a nuestro autodiálogo, y trata hasta nuestras fantasías más catastróficas como si fueran verdades absolutas. Entonces, si nosotros nos decimos mentalmente que estamos bajo ataque, nuestro cerebro va a reaccionar exactamente igual que si hubiera un león sentado ahí en la última fila del aula. Para ponerlo un poco más en perspectiva, imaginen esta situación súper cotidiana. Un estudiante llega tarde a clase. Tenemos dos caminos en nuestra mente. Opción 1, el autodiálogo dice: está ignorando mis reglas, quiere desafiarme. Listo, eso desata la ira y levanta de inmediato el escudo del modo defensa. Pero tenemos la opción 2. Pensamos: quizá pasó algo difícil en su casa esta mañana. Y fíjense cómo esto cambia todo. Nos genera empatía, nos mantiene calmos y nos ubica de inmediato en el modo creativo, que es donde realmente somos pedagogos eficaces. Es la misma situación exacta, pero genera dos realidades físicas y emocionales completamente opuestas, y todo fue dictado, única y exclusivamente, por lo que elegimos pensar. ¿Y saben por qué ocurre todo esto? Porque nuestra mente está todo el tiempo, permanentemente evaluando y clasificando la realidad. Somos como profesores que están corrigiendo la realidad a un nivel totalmente subconsciente. Cada ruido en el salón, cada mirada, cada bostezo, todo recibe una calificación nuestra en fracciones de segundo.
Y el verdadero peligro aparece cuando nuestro propio criterio interno, nuestra balanza para calificar esa realidad, se descalibra. Por ejemplo, frente a un aula ruidosa, podríamos tener lo que llamaríamos una evaluación estándar. Bueno, esto es molesto, necesito pedir silencio. Es una reacción proporcional, es lógica. Pero por otro lado, está la reacción catastrófica. No, esto es un caos absoluto, es imposible trabajar así y debo ser un pésimo docente. Aquí es donde caemos en la trampa. Estamos calificando un momento difícil, que es súper normal en la docencia, como si fuera el mismísimo fin del mundo. Y a este hábito, a esta tendencia de llevar absolutamente todo al extremo, la psicología lo conoce como terribilitis. Y créanme, padecer de terribilitis en nuestra profesión es completamente agotador. Nos encierra en un estado continuo de estrés defensivo. Nos arrebata por completo esa capacidad de ser los líderes estables y centrados que nuestros alumnos tanto necesitan. Piénsenlo, si todo es terrible, nuestro sistema inmunológico cae en picada, perdemos la paciencia por cualquier cosita y terminamos olvidando por qué elegimos esta hermosa profesión en primer lugar. Entonces surge la duda. ¿De dónde nacen realmente estos diálogos internos tan destructivos? Pues nacen de nuestras creencias. Imaginen que nuestras creencias son como nuestro propio GPS interno. Son como unos mapas profundos que tenemos grabados y que nos dictan cómo debería funcionar el mundo, cómo deberían portarse los alumnos en todo momento y cómo debería ser nuestra clase ideal. Y claro, este mapa no apareció de la nada. Lo hemos ido dibujando a lo largo de los años con nuestra crianza y nuestras experiencias pasadas. Lo cual, por supuesto, nos lleva a la gran encrucijada del docente. ¿Qué pasa cuando ese mapa mental perfecto choca de frente con la realidad del aula? ¿Qué ocurre cuando tu GPS te dice que 30 adolescentes deben estar sentados en silencio absoluto durante 40 minutos, pero la realidad, caótica y ruidosa, te muestra pura energía y hormonas en ebullición? Bueno, si nos aferramos tercamente al mapa, nuestro GPS interno empieza a gritar recalculando, error, error, y terminamos llenándonos de una frustración tremenda. Pero hay una salida, y la solución radica en un principio psicológico que es sumamente liberador. Dice así: si el mapa no coincide con el territorio, lo que debemos modificar es el mapa, no el territorio. A ver, sería totalmente absurdo ir a gritarle a una montaña, oye, quítate de ahí porque no estás en mi mapa. Y sin embargo, muchas veces hacemos eso mismo en el salón. Nos enojamos con nuestros estudiantes por ser quienes son, en lugar de aceptar quienes son, simplemente porque no son quienes imaginamos que deberían ser. La verdadera madurez emocional aquí es lograr ajustar nuestras propias creencias para aceptar y sobre todo para trabajar con la juventud real que tenemos enfrente hoy en día. En esta misma línea, existen creencias que nos atan y creencias que nos impulsan hacia adelante. Las famosas creencias limitantes suenan más o menos así. ¿Soy totalmente incapaz de manejar a este grupo? O no, con estos chicos es simplemente imposible. Y claro, pensar así nos paraliza por completo. Pero ¿qué pasa si damos un giro y adoptamos creencias empoderadoras? El panorama cambia radicalmente. Empezamos a decirnos, bueno, aún no logro conectar con ellos, pero voy a probar con otra estrategia. O, cada uno de estos desafíos me está haciendo mejor docente. Un cambio de pensamiento así de simple es lo que nos devuelve de inmediato a nuestro modo creativo. Y ahí, colegas, es donde ocurre la verdadera magia pedagógica. Y bueno, para poder dominar este modo creativo en el ajetreo de nuestro día a día, el material nos propone 3 pasos prácticos como una especie de rescate emocional. Paso número 1. Atrapar. Tenemos que ser súper rápidos para detectar justo ese instante en que nuestra mente empieza a contarnos una historia catastrófica. Paso número 2. Revisar. Aquí detenemos el motor, comparamos nuestro mapa interno con la realidad y nos preguntamos honestamente, ¿es mi expectativa realmente realista para un martes a última hora? Y finalmente el paso 3, elegir. Elegir de forma súper consciente una creencia empoderadora para frenar el enojo en seco, mucho antes de que tome el control del aula. Con todo esto en mente, regresamos a nuestra pregunta del principio. Una pregunta que me encantaría que se lleven para reflexionar toda esta semana. ¿A cuál de los 2 lobos vamos a elegir alimentar hoy, justo antes de cruzar esa puerta del aula? Porque seamos claros, las emociones no nos secuestran al azar, son el resultado directo de cómo decidimos interpretar todo eso que nos pasa. Así que como futuros colegas recordemos siempre esto. El mayor impacto que vamos a tener en nuestros estudiantes no va a venir de una planificación perfecta o de una didáctica impecable, sino de la calidad de nuestros propios pensamientos. Tomemos las riendas de nuestro mundo interior. Ha sido un verdadero gusto compartir este análisis con todos ustedes y nos vemos en la próxima sesión.